que trae como tema, hermanos, cada quien pagará su pecado. Cada quien pagará su pecado. Esa es la palabra de esta mañana, hermanos. Amén. Vamos a ir, hermanos, a Ezequiel. (18:20). Cada quien pagará su pecado. Ese es el tema de esta mañana, hermano. En Ezequiel 18:20 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. Palabra de Dios. Amén. Buen Padre que estás en los cielos, te pedimos en esta mañana, sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas, Señor. Seas tú, poderoso Espíritu de Dios, escudriñando las Escrituras y permitiendo que cada uno de nosotros recibamos en esta mañana esa palabra de poder, esa palabra de amor, de exhortación y de edificación que tú has preparado para nosotros. Te clamamos, Señor, que esta palabra la puedan escuchar cada uno de aquellos, Señor, que no te conoce, y aquellos que habiéndote conocido se han apartado de ti. Ten misericordia de ellos antes que sea muy tarde, porque ellos cargarán ante tu presencia con doble pecado, Señor. Una porque ya te conocían y otra porque te abandonaron. Ten misericordia de ellos, poderoso Espíritu de Dios, y permíteles volver a tu redil antes que sea demasiado tarde. En Cristo Jesús lo pedimos y en Cristo Jesús lo recibimos. Amén, amén y amén. Vamos a sentarnos, hermanos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de esta mañana, hermanos, es bien clara ante nosotros. Cuando nos habla y nos dice que el alma que pecare, esa morirá. Esto quiere decir, hermanos, que la palabra nos está hablando y nos está diciendo que cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que pensamos. Cada uno de nosotros somos responsables, hermanos, de lo que sentimos. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros hechos puestos en práctica. La palabra del Señor, hermanos, nos dice que si cada uno somos responsables de nuestros actos, hermano, cada uno vamos a dar cuenta de sí ante ese Dios tan grande y poderoso. Eso nos indica, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que estar sabedores de que ni usted ni yo tenemos que cargar con los hechos de nuestros abuelos, de nuestros padres, ni de nuestros hijos, ni de nuestros nietos, ni de nuestros bisnietos. ¿Por qué motivo, hermano? Porque media vez ellos ya tengan uso de razón
ellos son responsables ante los ojos de Dios, tanto de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus hechos. Así como nosotros mismos somos responsables ante los ojos de Dios de todo lo que pensamos y de todo lo que hacemos. A nadie vamos a poder culpar, hermanos. ¿Por qué? Porque usted, únicamente usted, o yo voy a ser responsable de mis actos ante la ley de la tierra. Usted no va a ser juzgado por el juez en la tierra por el pecado de otro, a no ser, hermanos, que el juez no sea un hombre justo. Pero si es un hombre que va a saber aplicar la ley de la tierra como verdaderamente debe de hacerlo, porque es llamado para aplicar justicia, no para ser corrupto como muchos jueces hay, hermano, ¿verdad? Entonces Él le va a hacer pagar a usted y a mí lo que nosotros hayamos hecho en esta tierra. Nadie más va a pagar por sus hechos. Pero también la palabra de Dios nos dice que nuestros hechos, hermanos, también nosotros recibiremos la recompensa ante todos aquellos que nos rodean. ¿Por qué? Porque todos los que nos rodean ven, hermanos, y aunque Dios no los ha puesto de jueces para que le juzguen a usted, pero están viendo sus hechos y señalan sus hechos. Y mire, la ley de la tierra, como tiene tantos casos que resolver, se olvida de usted a no ser que agarre el libro donde está su nombre. Pero los que usted tiene alrededor, esos siempre van a tener el dedo señalándole por sus hechos. Pero nosotros como hijos de Dios, hermanos, el Señor no nos ha llamado a señalar. Nos ha llamado, hermanos, a clamar, a orar, hermanos, para que nuestro Dios tenga misericordia de ellos y les dé la oportunidad de reconocer sus faltas y de rectificarlas. Esa es la responsabilidad suya y la mía, no de señalar. Quienes señalan son los que están allá afuera, hermanos, porque los que están allá afuera están atentos para señalar sobre todo la debilidad de aquel que dice ser cristiano o ser cristiana, y no se diga si es el ministro de la iglesia. Es devorado por la congregación y devorado por los de afuera, hermano, ¿verdad? Pero bueno, estas cosas hasta cierto punto, hermanos, son secundarias para nosotros los hijos verdaderos de aquel que murió en la cruz del Calvario. Pero no, hermanos, para ante aquel juez de jueces que nos va a juzgar un día. Porque la misma palabra de Dios nos indica, hermanos, que ese Dios tan grande y poderoso, hermanos, es justo. Y Él no pasará por alto a un culpable, ni tendrá misericordia en ese momento, porque misericordia ha tenido más de 2000 años. Así que mire, es necesario que usted y yo, hermanos, si no hemos rectificado nuestra mala manera de vivir, empecemos a rectificarla. Y en esto, hermanos, el Señor nos habla de arrepentimiento. Mire que el Señor en su misericordia, hermano, está hablando de arrepentimiento. Estaba oyendo yo, hermanos, a un pastor muy centrado, hermanos, y muy reconocido. Y él dijo que el Señor le había puesto a dar prédicas del arrepentimiento. Pero dijo él, ¿cómo puede ser posible que yo solo esté hablando de arrepentimiento y arrepentimiento
cuando dentro de la palabra de Dios hay muchas cosas de las cuales tenemos que hablar. Pero me puse, dijo, a investigar y a ver cuál era la palabra que el Señor estaba dando a otros ministros. Y me voy dando cuenta que muchos de ellos, que verdaderamente, dice, yo reconozco que son hombres de Dios y mujeres que están al frente llevando la palabra de Dios, están hablando del arrepentimiento. Y eso es verdad, hermanos. Si nosotros nos damos cuenta, desde hace cuánto tiempo el Señor viene hablándonos de arrepentimiento a nosotros en esta casa. En muchas áreas, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque el tiempo se acerca. Cristo está por llegar por su pueblo. Y si no nos arrepentimos como verdaderamente Él nos los pide a través de su palabra, tenga usted por seguro, y yo también, que no nos vamos a elevar en esa nube en la cual Él nos viene a traer. Para eso usted y yo tenemos que tener un genuino arrepentimiento, un genuino y verdadero arrepentimiento, no momentáneo, no para un día, no para 2 días, no para un mes, no para 6 meses, sino, hermano, un arrepentimiento que nos lleve a cada uno de nosotros hasta el día que Él nos preste vida o que Él venga por su pueblo. El tiempo del juego, hermanos, se está acabando. El tiempo del cristianito pegado con chicle, hermanos, que hoy quiere, que mañana no quiere, que hoy sí, que mañana no, hermano, que hoy peco, que mañana me arrepiento y pido perdón y sigo y a los días estoy igualita, estoy igualito. Hermano, eso se está acabando. Así que mire, es mejor que usted ponga los pies sobre la roca y verdaderamente sepa lo que quiere antes que sea demasiado tarde. Porque, hermanos, nuestros actos serán responsabilidad ante ese juez de jueces, ante ese Señor de señores, ante el gran yo soy, al cual tiene anotado en el libro de los Hechos todo lo que usted hace como bellezas en esta tierra y lo que yo hago también. Él tiene anotados nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, nuestras palabras y nuestros hechos, al cual no le vamos a poder decir, mis amados hermanos, esto yo no lo hice, ¿verdad? Acuérdese usted, y que me lo recuerde Él en cada segundo de mi vida, que Él conoce y escudriña sus pensamientos y hasta lo más profundo de su corazón. Entonces a Él no podemos engañar, porque Él es un Dios todopoderoso. El Dios que hizo los cielos y la tierra en 6 días, hermanos, y le dio todo lo que necesitaba, y a nosotros nos ha dado el aliento de vida, y ha dado ojos para ver, oídos para oír, boca para hablar, manos para defenderse y pies para avanzar. Entonces cada uno de nosotros tenemos que saber que ese Dios es todopoderoso. Amén. Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos habla claramente y nos dice: el alma que pecare, esa morirá.
El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Porque la palabra del Señor nos habla, hermanos, que, mire, Él nos dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Así dice Jeremías 17:10. Entonces, hermanos, usted no puede decir que cuando allá se pase lista y usted sea llamado y yo sea llamado para rendir cuentas, hermanos, vamos a tener escapatoria. Ahí no va a haber escapatoria, hermano. Dios conoce nuestro corazón y lo conoce como nadie lo conoce, porque nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón muchas veces aparenta. Mire que el corazón aparenta un amor, hermano, hipócrita. ¿Cuántos no le fingen amor a una muchacha nada más para conseguir lo que quieren? Y después le dicen: si yo no te amo. Y le dijeron que le amaban y le bajaron las estrellas y el sol, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos habla, hermanos, que Él es el único que verdaderamente conoce nuestro corazón como nadie. ¿Por qué motivo, hermano? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y es perverso, hermanos. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios, que es todopoderoso. Mire, porque la misma palabra de Dios nos dice que el corazón es perverso, es engañoso. Imagínense. Entonces, hermano, ese corazón puede engañarle a usted, pero no va a engañar a aquel Dios que es todopoderoso. Porque la misma palabra del Señor nos habla y nos dice: yo, Jehová, escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, ¿verdad? Porque la misma palabra de Dios nos habla que Él es un Dios justo, y como juez de jueces va a ser recto y justo. Él no le va a dar una victoria a quien no la merece, hermano, porque Él nos va a dar todo correctamente como lo merecemos. Aleluya. Amén. Así lo habla, hermanos, Jeremías 17, 9 y 10, ¿verdad? Dios conoce, hermanos, las más íntimas motivaciones. Él conoce, hermanos, los más íntimos pensamientos y decisiones de cada uno de nosotros. Y Él es un Dios justo, es un juez justo. Él es íntegro, hermanos. Es misericordioso también. Pero Él da a cada uno según nuestras obras y acciones, como cada uno de nosotros merecemos. Es por eso, mire, que cada uno de nosotros tenemos que saber, hermanos. Mire, primera de Pedro 1:17 nos habla y nos dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mire, hermano, sabiendo nosotros estas cosas, debemos de conducir en esta peregrinación que nosotros tenemos en este mundo, en la cual vamos de paso, hermano, como la palabra nos dice, hermano, ¿verdad? Que tenemos que tener todo el tiempo tenemos que tener temor a Él.
Cada paso que damos, hermanos, debemos hacerlo con temor a Él. Porque Él es el único que puede ayudarnos. Él es el único que puede verdaderamente guiar nuestros pasos por senderos rectos y desechar de nosotros todo aquello que nos sirve, todo aquello que estorba, que contamina, hermanos. Porque en el día postrero, hermanos, todos sin excepción de personas seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras. O sea, hermanos, en el juicio final, ¿verdad? En el juicio final, hermanos, nosotros vamos a ser juzgados justamente. Allí, hermanos, no vamos a estar nosotros, hermanos, que ay, no, señores, que yo esto no lo hice. No, Él ahí va a tener el libro donde está anotado. Porque Dios no es solo Padre de su pueblo, hermanos, sino también es y será nuestro juez en todo momento, en esos días. Y como nuestro Padre Celestial es nuestro juez aquí en la tierra también. Porque Él, hermanos, si usted va ante la justicia, Él como nuestro Padre Celestial, Él está atento para defendernos con justicia. Media vez Él sabe que de lo que usted está siendo acusado no es verdadero. Porque Él, hermanos, por eso dice en su palabra, que ni nos preocupemos cuando vayamos ante las leyes de la tierra por defendernos, porque será Él el que nos defenderá. Gloria al Señor, hermano. Amén. Es por eso, hermanos, que temor no es terror. No es terror paralizante, sino que se habla del temor a la disciplina de Dios y sobre todo al disgusto paternal, hermanos, que nosotros causamos con nuestras malas acciones. Y este temor es el que debe caracterizar la vida de cada uno de nosotros los creyentes durante nuestra peregrinación aquí en esta tierra. Que todo lo hacemos con temor a Dios. Por eso, mire, medite usted pensando, tratando de tener buenos pensamientos para poder actuar bien. Porque de sus pensamientos salen las malas acciones. Y de las malas acciones salen las malas palabras. De las malas acciones salen las ofensas. De las malas acciones se desarrolla la ira. De los malos pensamientos y las malas acciones, usted ofende, usted daña, usted puede comprometerse, usted puede llegar a la cárcel o hasta puede morir. Fíjese cuán grave es todo esto, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que en este caminar que tenemos en este mundo, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. No es solamente de llevar la vida por vivirla. Ay, no, es que yo soy buena persona. Será buena persona ante el diablo, pero ante Dios no. Porque para ser buena persona ante los ojos de Dios, hermano, tenemos que guiarnos, creer y poner en práctica la dirección de la palabra de nuestro Salvador. Ya no es tiempo que juguemos, hermanos. Ya no es tiempo que estemos queriendo ser cristianos. Ya es necesario, amados hermanos, que nos afirmemos, que verdaderamente luchemos por agradar a aquel Dios que es grande y poderoso. Mire que cuando usted se deja agarrar de los brazos del mentiroso, del que ha venido a destruir el mundo, del que ha venido a mentir y a engañar, mire, para Dios no hay nada imposible, pero le cuesta, hermanos, el soltarse de las tinieblas. Porque ellos ponen pensamientos, hermanos, de toda clase de engaño para que usted siga atado ahí. Ah, es que hoy no puedo.
Ah, no es que estoy dando tiempo. Ah, no es que tal vez mañana. Mire, esas son mentiras de Satanás. Porque él lo que quiere, que el tiempo pase para que usted sea destruido y podérselo llevar verdaderamente a la llama del infierno. Es por eso, hermanos, que se les dice, mire, el Señor desea que usted reciba en su corazón y en su mente a Jesucristo como su Salvador y reconozca que Él es el único Dios verdadero que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por nuestros pecados. Ah, lo estoy pensando. No, si de tiempo lo vengo pensando. Sí, posiblemente ya estoy empezando a ir a la iglesia, pero todavía no estoy preparada. No, ahorita no estoy preparado. Mire, hermanito, bautícese. No, todavía no es tiempo. Sí, todavía estás atado a las tinieblas. Por eso no te quieres bautizar. Por eso no quieres ser sumergido. Porque el otro todavía te tiene encadenado. Porque el otro todavía te dice no es tiempo. Porque el otro todavía te dice no le recibas. No es el tiempo apropiado. No, todavía no. Porque todavía te tienen sus garras y lo que desea él, hermanos, es la destrucción de esa alma. Por eso es tan necesario, hermanos, que cada uno de nosotros creamos y tengamos temor a esa dirección perfecta que el Cristo de gloria ha dejado para usted y para mí. Mire, hermanos, Apocalipsis 20:12 nos habla y nos dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Verdad? Cuando yo leía esta porción, hermano, la palabra del Señor me daba la revelación donde dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque así como el Señor nos revela que ante Él van a pasar aquellos grandes apóstoles que dicen ser apóstoles, ante Él van a pasar aquellos evangelistas, aquellos maestros, aquellos pastores, también van a pasar, hermano, aquellos de su pueblo. Pero también en el momento, hermanos, cuando yo estaba leyendo esta porción, el Señor habla de grandes y pequeños y se me vino a la mente en ese mismo instante. Allí vamos a pasar los adultos, pero ahí van a pasar aquellos niñitos, aquellas niñitas, hermanos, que creen que por tener, hermanos, 7, 8, 10 años, 12 años, hermanos, van a pasar libres al Señor y el Señor les va a decir bienvenidos. No, ya pecaste, ya pecabas, eras mentiroso, eras mentirosa, respondías a tus padres, eras desobediente, y si te vas de esta tierra, allí vas a pasar a ser juzgado. Hermanos, al Señor nadie se le va a escapar. El Señor dice que mientras tenemos uso de razón y ya pecamos, hermano, estamos pecando contra Él. Y sobre todo aquellos que conociendo al Señor están pecando. Como ahora en estos tiempos la juventud, tanta rebeldía que tiene la juventud ante las cosas de Dios. ¿Qué camino les espera, hermano? El camino del dolor, de la angustia, de la tristeza, de la desesperanza, de los fracasos en esta tierra. Pero eso va a ser lo de menos, hermano. Pero lo que les espera ya, con el justo juez, hermano,
Y ahora los hijos a los padres les dicen, vos no sabes nada, yo ya lo sé. ¿Verdad? A mí no me diga nada porque yo todo lo entiendo. No tiene que decirme. Así está la juventud de estos tiempos, hermano. A mí me han dicho jóvenes, hermanos, es que yo no creo en Dios. Ay, ¿por qué Dios no parte el mar? Pues, para que nosotros miremos si es verdad que tiene poder para partirlo. ¿Y por qué Dios no hace los lagos y los ríos de sangre, pues como en otros tiempos lo hizo? Por eso no creo. La misericordia de Dios. A mí me lo han dicho, hermano. Esa es la mentalidad ahora de los jóvenes, hermano. Y de jóvenes que han nacido en el camino de Dios y que ahora han entrado en edad de rebeldía, hermanos, y no quieren nada de Dios. Que el Señor reprenda a Satanás, hermano, porque Él está arrasando, hermano, con los que no lo llevan a la casa de Dios y con los que han llevado a la casa de Dios. Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos habla de los muertos grandes y pequeños. Y nos lo habla en las dos áreas, tanto en la área espiritual como en la área, hermano, no espiritual. Por eso, hermanos, que son tantos los santos de Dios. Y su ira llega, hermanos, porque es el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos, los profetas también, a los santos y a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes, hermanos, y de destruir a los que destruyen la tierra. Hermanos, mire, en todas esas áreas entra mucho, ¿verdad? Usted sabe que el hombre con tanto invento, hermanos, en vez de mejorar la tierra, la está destruyendo. Pues ellos le van a dar cuentas a Dios también, ¿verdad? Así nos lo habla Apocalipsis 11:18, hermano. Pero también nos habla la palabra de Dios que así también como los adoradores de la bestia, hermano, ellos le van a dar cuentas a Él, porque van a ser juzgados por el Padre Eterno, hermano. Tanto como los adoradores de la bestia, que hacía que a todos los pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Por qué, hermano? Porque cuando la bestia se siente en el poder, ahí van a ser llamados todos, grandes y pequeños, a que se pongan el 666 en la mano o en la frente, ¿verdad? Así lo habla Apocalipsis 13:16, hermano. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice: se abrirán los cielos donde están escritas las obras, conforme a los que seremos juzgados. Así lo dice Romanos 12:11. Dios lleva un control total, hermano, y un control exacto de todas las obras humanas. Y Él recompensará o castigará con perfecta justicia. Y si Él lleva un control total, hermanos, de todas nuestras obras, mire, tengamos temor. La palabra de Dios también nos habla del otro libro, el libro de la vida. Y nos habla, hermanos, de que el mar va a entregar los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y también van a ser juzgados cada uno según sus obras. Así lo habla Apocalipsis 20:13. El mar, la muerte y el Hades, hermanos, es el reino de los muertos.
y entregarán sus muertos mientras todas las personas recobran su existencia corporal para ser juzgados. ¿Verdad? O sea, hermanos, que mire, fíjese de que si usted analiza, el mar, la muerte y el Hades están unidos. Por eso es, hermanos, que bíblicamente, hermanos, nos habla de que ellos entregarán sus muertos mientras todas las personas recobran su existencia corporal para ser juzgados. Así lo habla 2 de Corintios 5:10, hermanos. Porque los incrédulos serán condenados merecidamente por sus pecados. ¿Verdad? O sea, hermanos, que los incrédulos, aquellos que no reciban a Cristo, aquellos hermanos que se han negado a escucharlos y a recibirlos, ellos serán condenados, hermanos. Y merecidamente, dice la palabra del Señor. Como lo habla Romanos 3:23. Los creyentes cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, hermanos, entrarán en un nuevo cielo y una tierra nueva. Porque los hombres en ese libro, hermanos, serán sus nombres, hermanos. Los que serán redimidos por el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, como lo habla Apocalipsis 1:5. Porque las obras escritas, hermanos, atestiguan nuestra fe en Cristo y son también la base para determinar nuestras recompensas. O sea, hermanos, que usted va a tener recompensas según sus obras que están escritas en ese libro, como lo habla 1 de Corintios 3, del 14 al 15. Por eso la palabra de Dios nos habla de una justicia divina, hermanos, como lo habla Juan 5:30. No puedo hacer nada yo por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así dijo Jesús, ¿verdad? También, hermanos, hay responsabilidad personal. La responsabilidad personal, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos, como lo habla Deuteronomio 24:19, y nos dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Dios no va a juzgar a los padres por los pecados de los hijos, ni Dios va a juzgar a los hijos por los pecados de los padres. Porque cada uno de nosotros cargaremos, hermanos, con nuestra carga. Por eso Proverbios 9:12 nos habla y nos dice: si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. ¿Verdad? O sea que si usted se vuelve sabio obedeciendo la palabra de Dios, hermano, el beneficio es para usted y para mí. Pero si usted no quiere, pues ese va a ser su problema. Bien claro nos lo habla el Señor, hermano. Porque la misma palabra de Dios nos habla y nos dice que la paga del pecado es muerte física y es muerte espiritual, hermano. ¿Qué nos dice Romanos 5:12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Verdad? Porque la paga del pecado es muerte, hermanos, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, hermanos, mire, el pecado entró al mundo por un hombre, ¿verdad? Y por eso entró la muerte, hermano. Y por eso es que la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero nosotros, hermanos, hemos sido libres, porque nosotros nos hemos arrepentido. Nosotros, hermanos, le hemos pedido perdón al Cristo de gloria. Él nos ha limpiado, Él nos ha purificado, Él nos ha hecho nuevas personas, hermanos. La muerte ya no tiene autoridad en nosotros.
ni el pecado tiene autoridad en nosotros. Usted lo tiene porque usted quiere, porque le gusta dejarse dominar por la carne, porque se siente complacida y complacido, hermano, practicando el pecado. Pero el Señor nos ha dado sabiduría de lo alto. Además, Él ha derramado sobre nuestra vida el dominio propio, hermanos, la sabiduría y la autoridad para desechar el pecado y que nosotros no sigamos pecando y nos convirtamos en aquellos pecadores nuevamente, donde la muerte tiene la autoridad en nosotros. Nosotros no, hermanos. La muerte no tiene autoridad en nosotros. Nosotros vamos a partir de esta tierra cuando nuestro Salvador Jesucristo ya lo tiene decidido, ¿verdad? Mire, yo me recuerdo tanto. Yo me recuerdo mucho de las palabras de mi abuela. Y ella, pues, en su ignorancia espiritual, porque ella no era cristiana, ella decía que era católica, pero no creía en los santos. Ella me decía, mira, yo solo creo en el corazón de Jesús, porque Jesús murió en la cruz. Y yo creo en las tres divinas personas, me decía, porque ahí está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. Y ella, todos los días a las 5 de la mañana, que ella se levantaba, ella le prendía una velita, o al corazón de Jesús, o a las tres divinas personas. Y le decía yo, abuela, ¿y por qué enciende usted esas velitas? Para que nos protejan, me decía. Es que mira, me decía, a ellos se les prende una velita y se les pide. Porque eso me decía, el Señor a nosotros nos prendió una velita cuando nacimos, me decía ella. Fíjate, me decía que el Señor prende una vela de estas, grande, cuando nacemos. Y conforme van pasando los años, me decía él, la vela se va acabando, se va acabando, se va acabando. Y mira, esa vela llega a quedar así. Y después la velita se mueve, pero ya casi no puede. ¿Sabes por qué? Porque ahí es cuando la vida se nos está acabando. Y ya la velita se va a apagar porque ya nos vamos. Porque el Señor dijo, hasta ahí llegó la vida, hasta ahí llegó. Hermano. Pero el Señor en su misericordia, hermano, a nosotros nos rescató de la muerte. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos llamó a una nueva vida. Y ahora, hermanos, mira, nuestra vida ya no le pertenece a la muerte, le pertenece a nuestro Dios. Y nosotros vamos a partir cuando Él lo decida, ¿no? ¿Verdad? Por eso es que usted y yo, hermanos, tenemos que luchar, porque el pecado ya no siga, hermanos, queriendo destruir nuestra comunión con Él. Antes porque no le conocíamos, pero ahora ya le conocemos. Ahora decimos ser hijos de Él, hijas de Él. Entonces tenemos que rectificar esa mala manera de vivir, hermanos. Y no votemos, hermanos, no votemos la grandeza de la gran oportunidad que Él nos da a nosotros, hermanos. ¿Me entienden? De recibir la bendición que Él nos da. Y que en el día que usted y yo seamos juzgados, recibamos recompensa, hermanos, por haber sido hombres y mujeres que creíamos en Él, creíamos en su palabra
y poníamos en práctica su palabra. Porque nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras malas que hacemos en esta tierra. Nadie más va a cargar por esas obras malas. Mire, entonces hágalo por usted mismo, por usted misma, de rectificar todo eso malo. Porque en ese momento a usted nadie le va a ayudar. A los hombres no les va a ayudar la esposa, ¿verdad? A los hombres, hermanos, cuando allá se pase lista, el hombre va a pasar solito. La esposa, hermanos, que le decía no vayas a la iglesia, ¿qué vamos a hacer a la iglesia? Ella no va a pasar con usted. Ella no va a ser ayuda suya. Usted solito va a ir a recibir lo que usted dio. No le van a ayudar. La mujer lo mismo. Va a ir solita. Es por eso que la búsqueda de la presencia, del respaldo, de las bendiciones de nuestro Dios, cada uno de nosotros tenemos que buscarla por nuestra propia cuenta, porque nadie nos va a ayudar en esos momentos. Aprendamos a saber pensar, aprendamos a saber sentir, a saber actuar, hermanos, porque todo lo que estamos pensando, estamos sintiendo, estamos haciendo, está siendo anotado en un libro. Y solitos vamos a ir a dar cuentas. Por eso enséñele un caminar bueno a sus hijos, para que sus hijos aprendan a buscar a ese Dios grande y poderoso y tengan temor a Él y tengan temblor a Él de hacer cosas equivocadas y malas. Porque en esos momentos nadie va a ayudarnos. Solitos, o vamos a ir, hermanos, a recibir recompensa ante ese gran tribunal, recompensa de victoria, o vamos a ir, hermanos, a ser condenados. Nadie le va a ayudar. Por eso es que la salvación es personal. La búsqueda del Señor es personal. Yo no voy porque mi comadre va. Yo no voy porque mi hermana en sangre va. Yo no voy porque por mis padres van. Sus padres no van a dar cuenta de usted en ese gran tribunal, a no ser que cuando usted sea niño, cuando usted no tenga la mayoría de edad, entonces sí los padres van a dar cuenta de usted. Pero media vez usted ya llegue a la edad que usted va a rendir cuentas, va a pasar solito y solita. Es por eso, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Y que nos indica, hermanos, de que así como va a morir nuestro cuerpo, vamos a morir espiritualmente por el pecado. Por eso es que la muerte espiritual, hermanos, como lo habla Apocalipsis 21:8, nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Verdad? Entonces, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que ver que si nosotros estamos en la práctica de todas estas cosas, estamos desperdiciando, hermano, la gran misericordia de nuestro Salvador Jesucristo, que vino a morir por nuestros pecados y derramó su sangre gota a gota. Y déjeme decirle
que esa es una de las cosas por las cuales ante el justo juez usted y yo vamos a ser bien señalados, porque no valoramos la muerte de su Hijo que vino a dar su vida en la cruz. Hicimos poco caso al acto de amor tan grande que Él tuvo para con nosotros, y aún nosotros habiendo conocido la verdad, ¿verdad? Porque aquellos que están allá afuera, hermanos, aquellos que no le conocen, de eso va a tener más misericordia el Señor que de nosotros. Por eso Él nos va a juzgar a nosotros con doble pecado. Una, porque nosotros ya sabemos que con eso lo estamos ofendiendo a Él. Y otra, porque lo hicimos porque teníamos ganas. Entonces es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros sepamos que el alma que peca, esa morirá. Aquella alma que peca ante el Señor, hermanos, conociendo su palabra, sabiendo lo que Él nos dice a través de su palabra, Él no tendrá misericordia de nosotros en esos momentos y nos juzgará conforme nuestros pensamientos y con nuestros hechos. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos. Si nosotros lo hacemos es porque nosotros queremos. Entonces, usted no ponga excusas, que usted no viene a la casa de Dios porque su esposo no la deja venir. Usted no ponga excusas que usted no viene a la casa de Dios porque su esposa no quiere, porque tiene un demonio de celos y cree que el hombre viene a la casa de Dios porque alguna hermanita viene a buscar. Es cierto, hay muchos sinvergüenzas que vienen a eso. Que el Señor lo reprenda. Pero hay muchos hombres que vienen a buscar de Dios, hermano. Y mire, las mujeres que tienen un hombre que busca de Dios, denle gracias a Dios y glorifiquen el nombre de Dios. Y no permitan que por ningún motivo ese hombre se aleje de los caminos de Dios, porque se van a arrepentir hasta el día en que vinieron a este mundo. Y yo se los digo, hermano, porque mis ojos lo han visto. Yo conocí a una persona, hermano, que el esposo era servidor de la congregación, era diácono de la congregación, hermano. Y él me pidió que yo fuese a hablar con su esposa, porque ella peleaba cada vez que él iba para la iglesia. Porque ella antes iba, hermano, y dejó de ir. Pero entonces después peleaba con el esposo porque el esposo fuera. Y él me pidió que fuera a hablar con ella y que pues la ayudara, que pues si ella no quería ir, él no la podía obligar, pero que lo dejara él libre de ir a la iglesia. Yo hablé con ella y le dije, las verdades, como ustedes saben que yo para dar un consejo, hermano, lo doy como es. Y le dije, mire, no haga eso. El día que este hombre, usted lo saque de la iglesia, usted va a llorar lágrimas de sangre, porque usted no sabe el camino que él va a tomar. Cuando este hombre, le dije, se vaya al mundo y haga todas las cosas que los hombres hacen en el mundo, usted va a desear que ese hombre vuelva a la casa de Dios. No, ella me dijo que no, que iba a volver a la casa de Dios, que empezó a ir. Sí. Como a los 2 meses ya no llegó, hermano, de regreso. Pero siguieron los problemas peor y él se fue de la iglesia. Después un día ella me llegó a buscar y me dijo, palabras proféticas me dio usted. ¿Qué pasa? Viera, me dijo, cómo anda él, perdido en la barra. Y ahora me pone todas las mujeres por enfrente. ¿Eso quería usted? Usted lo sacó de la iglesia. Sí, me dijo, todo lo que usted me dijo, así me ha salido. Bueno, pero eso era el deseo de su corazón. Ahora no se queje del camino que ha agarrado él.
Y hasta este día, hermano, ese muchacho está en ese caminar. Que el Señor reprenda a Satanás. Y por más que ella ha hecho que él vuelva, él ahora no quiere nada de Dios. Porque déjeme decirle que cuando Satanás agarra a alguien, hermanos, que ha estado en la casa de Dios, cuesta arrebatarlo. Porque no, hermanos, no es una cosa pequeña. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Pero para que esa persona reaccione, que necesita la ayuda verdadera del Dios Todopoderoso, y que aquel no tiene ningún poder, hermano, el otro no quiere soltarlo, porque él sabe que si medio lo suelta, hermano, se le va a ir y lo va a perder. Así, mire que usted, si tiene una mujer que busca de Dios, deje que su mujer busque de Dios. No se vaya a quebrar los dientes en el día de mañana y vaya a querer que esa mujer, después que se vaya al mundo, regrese, porque mire, mejor déjela como está. Es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros no desperdiciemos todas las bendiciones que en la gran misericordia el Cristo de gloria derrama en nuestras vidas. Y nos ayuda, hermanos, a que en esta tierra en donde estamos de peregrinos, vivamos una vida mejor y no como aquellos que están viviendo allá afuera. Porque si usted tiene problemas, pasa enfermedades, pasa aquí, pasa allá, pero usted tiene ayuda. Amén. Aquellos no tienen ayuda. Y Él, a través de la tormenta, del dolor, de la angustia y de todo, le da gozo, le da paz, le da bendición, amén, le da protección, le da toda su ayuda, le brinda la oportunidad, hermanos, de tener autoridad y echar fuera y reprender todo aquello que le está estorbando diariamente en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Gloria al Señor, hermano. Amén. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Oh Señor, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos y te decimos en esta hora: fortalece nuestras vidas y permite que haya una decisión verdadera de arrepentimiento, Padre, de que cada uno de nosotros, poderoso Rey, busquemos de ti como solamente tú lo puedes hacer. Bendice nuestra vida, Señor, en los caminos espirituales. Ayúdanos a recibir de ti, Padre, la bendición espiritual necesaria para que todas las demás cosas lleguen por añadidura. Amén. Así te clamamos por aquellos que no te conocen, por los que se han apartado de ti, que vengan a tus pies antes que sea muy tarde. En Cristo Jesús lo pedimos y en Cristo Jesús lo recibimos. Amén, Señor.